En este video se explicará el ingreso de los datos de una declaración jurada de caracterización urbana de propiedad horizontal por unidad. En la misma se ingresarán los datos de departamento, localidad, número de padrón, entrepiso y subsuelo, bloque, el cual en caso de existir se indicará con la letra que corresponda según cómo esté determinado en el plano, número de unidad, ubicación, es decir, si la unidad es frentista, interior o contrafrente, calle y número de puerta. ¿Cómo declarar área individual y denominaciones con plano SI? Tened en cuenta que al ingresar las líneas de construcción se deberá tener a la vista el último plano de propiedad horizontal registrado. En caso de que las construcciones concuerden con el plano de mensura inscripto, ingresa la opción Plano SI. El campo denominación indicará el número de la unidad y el campo área individual el metraje correspondiente a la misma según lo determinado en el plano de propiedad horizontal. Si la unidad posee bienes comunes de uso exclusivo, se deberá seleccionar Plano SI. En el campo denominación se indicará la letra o la combinación de letra y número correspondiente. En el campo área edificada o área libre se deberá ingresar el metraje correspondiente según lo determinado en el plano de propiedad horizontal. ¿Cómo declarar construcciones que están por fuera de plano con plano no? En caso de que existan construcciones realizadas por fuera del último plano registrado, ya sean ampliaciones como también obras nuevas, se deberán declarar como plano no. Si la nueva construcción o ampliación se realizó sobre un bien común de uso exclusivo de la unidad, la declaración se realiza de la siguiente forma. Supongamos que en el bien de uso exclusivo terraza N1 de 6 metros edificados se construye un parrillero de 2 metros. En este caso, partiendo de una línea de construcción establecida como plano SI, se debe seleccionar terraza en el campo destino, ingresar N1 en el campo denominación e ingresar 4 metros en área edificada. En otra línea de construcción establecida como plano no, se debe seleccionar parrillero en el campo destino, dejar el campo denominación vacío e ingresar 2 metros en el campo área edificada. Recordad que la suma de ambas líneas deben ser un total de 6 metros, es decir, el metraje total de la terraza N1. Si se ampliara la unidad sobre los bienes comunes de uso exclusivo, la declaración se realiza de la siguiente forma. Supongamos que la unidad se amplió en todos sus bienes de uso exclusivo. En este caso, partiendo de una línea de construcción establecida como plano SI, se debe ingresar el número de la unidad en el campo denominación e indicar el metraje correspondiente en el campo de área individual según lo determinado en el plano de propiedad horizontal. En una nueva línea de construcción establecida como plano no, se debe seleccionar vivienda en el campo destino, dejar el campo denominación vacío e ingresar 6 metros en el campo área edificada. En otra línea de construcción establecida como plano no, se debe seleccionar vivienda en el campo destino, dejar el campo denominación vacío e ingresar 3 metros en el campo área edificada. Y en una última línea de construcción establecida como plano no, nuevamente se debe seleccionar vivienda en el campo destino, dejar el campo denominación vacío e ingresar 3 metros en el campo área edificada. Recordá que el área individual no puede disminuir con respecto al último plano registrado para la unidad.